La bendición de Dios sea para todos y todas. El Señor les bendiga de una manera muy especial. Quiero compartir con ustedes, estimados y estimadas, un mensaje de la palabra de nuestro Dios, y quiero formular una interrogante o una pregunta. ¿Dónde piensa usted pasar la eternidad? Dios, en primer lugar, los ama a cada uno de ustedes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos, escribe a Timoteo en el capítulo 1, versículo 15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y el capítulo 2, versículo 3 al 4 de Primera de Timoteo dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, Pedro, en el capítulo 4, versículo 12 al 14 del libro de los Hechos, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que fue sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estimados y estimadas, existen dos caminos en la eternidad en que la humanidad entera se encuentra transitando. Por lo tanto, usted se encuentra en uno de esos dos caminos, o en el que va a la vida eterna, o en el camino que va a la condenación eterna. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 21. Dice de la manera siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice también la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 al versículo que acabo de hacer mención. El versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 7 al 9, dice de la manera siguiente: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a todos los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios también en Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mateo capítulo 25, versículo 46: e irán esto al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. De su decisión de hoy, estimados y estimadas, dependerá su futuro eterno. Por lo tanto, busquemos del Señor, acudan al llamamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. El Señor les bendiga y busquemos de Él.